se concede el uso de la palabra a la senadora Cora Cecilia Pinedo. Muchas gracias, presidenta. Se los saludo con mucho afecto, honorables senadores y senadoras. En primer término, deseo agradecer al senador Manuel Añorbe Baños, al senador José Mauro Céspedes, al senador Casimiro Méndez Ortiz, por suscribir con quien tiene la voz la presente iniciativa. E invito a los senadores y senadoras integrantes de esta Cámara a sumarse a este esfuerzo legislativo. Un compromiso del Estado mexicano es el de brindar un retiro digno a los trabajadores que han llegado a su jubilación. En este compromiso se inscriben los sistemas de pensiones que deben su fortaleza al ahorro acumulado de los trabajadores durante su vida laboral. La seguridad social y una pensión digna es un derecho reconocido en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está plasmado en el artículo 123 de nuestra Constitución. Es decir, el derecho humano a la seguridad social se encuentra protegido por nuestra Carta Magna y, en consecuencia, el Estado debe llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para permitir a los gobernados el disfrute y pleno respeto de ese derecho. En este gobierno, como parte de la Cuarta Transformación, se considera que la seguridad social constituye un bien social y no un instrumento de política económica o financiera. Por esta razón, el principio de la dignidad humana y la no discriminación resultan intrínsecamente ligados en este derecho. En este sentido, el objeto y fin de la seguridad social está demarcada en nuestro marco jurídico nacional en un modelo que la brinda fundamentalmente a través de dos instituciones, el ISSSTE y el IMSS, que operan con base en tres esquemas: el sistema de capitalización individual, previsto en la Ley del Seguro Social de 1997 y del ISSSTE en el 2007, el sistema de reparto o de beneficio definido, Ley del Seguro Social de 1973, derogada, y el previsto en el artículo 10º transitorio de la Ley del ISSSTE. De manera particular, en los últimos meses, nos preocupa los efectos negativos que sobre sus pensiones han resentido los trabajadores jubilados bajo el 10º transitorio de la Reforma 2007. La ley contempla el uso del salario mínimo como base para el cálculo de las pensiones. No obstante, en 2016 se llevaron a cabo reformas constitucionales a los artículos 26 y 123 para desindexar el salario mínimo a fin de que ya no fuera la base, medida ni referencia económica para calcular multas, intereses o aportaciones a la seguridad social. Recientemente, el pasado 17 de febrero del presente año, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis y determinó que la UMA sería cuantificada como tope máximo para las jubilaciones y pensionados del ISSSTE, de acuerdo con la reforma constitucional de 2016, dejando a un lado la unidad de salarios mínimos. Esto ha causado un efecto negativo en las pensiones de los trabajadores jubilados, en virtud de que la diferencia entre el incremento de los salarios mínimos y el valor de las sumas en los últimos años ha sido muy significativa. Bajo esta determinación, en la Corte se ha visto reducido el monto de la pensión para las y los trabajadores, algo que es inadmisible, pues al ser un derecho adquirido, esta resolución no obedece al espíritu de la dignidad humana, empleo digno y seguridad social. La realidad es que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en 2016, afecta gravemente a las y los pensionados del ISSSTE, quienes han visto disminuido su pago al tener como referencia para calcular el tope de sus pensiones a las nuevas unidades de medida y actualización UMAS.
El uso de la UMA como base para el cálculo evidentemente restringe y menoscaba las prerrogativas que derivan del derecho humano a la seguridad social, ya que se merman los ingresos pensionarios toda vez que estos no guardan una proporción o equivalencia con el salario mínimo. No existe lógica en la justicia social cuando en la vida laboral se recibe un ingreso con base en el salario mínimo y cuando se llega a la jubilación se recibe un ingreso con base a la unidad de medida y actualización. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por la disposición legal, en contrario. Los fundamentos jurídicos que establecen la protección de los derechos adquiridos se encuentran en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo sexto del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en el caso de las pensiones de los trabajadores se mantenga como base de cálculo el salario mínimo al constituir estas un derecho adquirido y una prestación laboral. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Cora Cecilia Pinedo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda.